Un saludo muy especial para todas y cada una de nuestras mamás. Si no tiene a su mamá cerquita, aproveche en el servicio, mándele un mensaje de texto y le diga: mamita, te amo con todo mi corazón y te recuerdo con todo cariño. Y si la tiene al lado, aproveche y le dé un apretón, no le dé un pellizco, dele un apretón, un abrazo, dígale: feliz día, mamá, y dígale cuánto la ama y cuánto la quieres. También dar un saludo muy especial a todos los amigos. Si hoy nos visitas por primera o por segunda vez, no olvides pasar por nuestro punto de información. Ahí tenemos un obsequio muy especial. Y mamás y toda familia, hoy, después del servicio, vamos a tener, hay snacks, hay photobooths, hay sorpresas aquí en la plaza. Así que feliz día, mamás, las amamos con todo el corazón. Bueno, les tengo buenas noticias. Arrancamos una serie nueva que se llama Descubriendo los Salmos. Vamos a estudiar durante los próximos 4 domingos 4 salmos de la Biblia. El Salmo 1, que lo vamos a ver hoy, el Salmo 23, que lo vamos a ver el próximo domingo, el Salmo 91 y el Salmo 150. Uy, pero pastor, es que no son 150, ¿y por qué? Es que mi favorito es el Salmo 46. Bueno, le tengo otra sorpresa. Durante los próximos 149 días, a partir de hoy más bien 150, lo voy a motivar y lo voy a retar a que leamos un salmo diario. Es decir, desde hoy y hasta el 6 de octubre, si usted y yo leemos un salmo diario, vamos a leer 150 salmos hasta octubre. Yo lo quiero motivar a que lo hagamos. Esa es la razón por la cual hemos desarrollado esta serie que se llama Descubriendo los Salmos. Y Ángelo, ¿por qué los salmos y no otro libro? Mire, el libro de los Salmos tiene una gran particularidad. Es un libro que a ti y a mí nos va a ayudar a encontrar palabras cuando no sabemos qué decirle a Dios. No sé si a usted le ha pasado que cuando dicen: vamos a orar, vamos a hablar con Dios, usted dice: Señor, gracias por este día, gracias por la mamá, gracias por el trabajo, gracias por la casa, gracias por la comida y gracias. Y se quedó usted. ¿Le ha pasado? Yo a veces me he quedado corto en la oración y eso que yo soy hablador. Entonces por eso es que he aprendido a ir a los salmos para encontrar otras palabras, otras maneras de comunicarme con Dios. Pero ¿por qué más? Porque a través de los salmos no solamente encontramos recursos para hablarle a Dios, sino que Dios también se revela a través de ellos. Aunque nosotros le hablamos, aunque encuentras el corazón de los escritores allí, encuentras el temor de los escritores, el lamento de ellos, también se revela Dios en su amor, en su justicia, en su provisión, de las muchas maneras como Dios se revela. Es hermoso. También es hermoso porque 150 salmos hablan de 150 experiencias distintas que los escritores experimentaron en su caminar con Dios. 150. ¿Cuántos salmos son? 150. Entonces usted dice: cada salmo encuentra algo diferente. En cada salmo descubro algo diferente. En cada salmo Dios está haciendo algo diferente. Pero lo más importante, como los salmos hacen parte de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, los salmos nos ayudan a transformar nuestra manera de ver la vida en medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Hay salmos en donde David o el escritor estaba expresando su dolor, su frustración, su derrota, pero lo cierra de una manera distinta y le enseña a uno a cómo cambiar la manera de vivir. Por eso yo lo quiero motivar a que se una conmigo. Hice un ejercicio. Usted sabe que a mí me gusta andar diciendo: cambié de Biblia. Mire, traje otra Biblia. No es que yo ande comprando Biblia, es que tengo muchas Biblias en la casa. Esta es una de mis favoritas. Mire, esta Biblia la compré en el 2014. Y voy a comenzar a leer los salmos desde esta Biblia por una razón, porque la que usualmente tengo ya la tengo toda rayada. Y quiero arrancar de cero, como diciendo: ok, Dios, háblame de cero. Voy a utilizar para estas predicaciones la Reina Valera de 1968, que cuando uno dice: aleluya, por fin, Ángelo siempre con su nueva traducción viviente. Bueno, por 4 domingos vamos a leer, bueno, y por los próximos 150 días lea los salmos en esta versión. Pero si le gusta la nueva traducción, léala también porque es más fácil de leer. Y resumí lo siguiente en una sola frase: ¿por qué los salmos? Los salmos nos enseñan a hablar con Dios cuando no sabemos qué decir y a escuchar a Dios
cuando no sabemos qué hacer. Eso hacen los salmos. 150 oportunidades para saber qué decirle a Dios, 150 respuestas cuando no sabemos qué hacer en la Biblia. Pero ahora, Ángelo, ¿por qué el Salmo número 1? Cuando usted estudie la Biblia, siempre lo primero será determinante en lo que viene por delante. El Salmo 1, que está conformado por 6 versículos, en él se redondea todo lo que usted y yo vamos a encontrar en los próximos 149 salmos. Allí está la esencia, allí está el propósito, allí está el objetivo de este libro. No es un libro más, es un libro que tiene un propósito muy especial y el Salmo 1 te va a ayudar a ti y a mí a encontrar claramente ese propósito. Pero también cómo comienzan las cosas determina cómo continuarán. El Salmo 1 es bien interesante por la manera en cómo abre la historia de la Biblia. Y algo bien interesante, a usted que le gusta el estudio bíblico, usted que es más estudioso que yo, históricamente hablando, el Salmo 1 y el Salmo 2 eran un solo salmo. ¿Sabe usted eso? Y lo va a descubrir porque David, cuando escribió los salmos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y finaliza en el versículo número, creo que 12. 2:12 dice: bienaventurado todo aquel que en él confía. Él está comenzando el Salmo 1 con bienaventurado y el Salmo 2, versículo 12, cierra con bienaventurado. Entonces dicen los estudiosos que este era un solo salmo, que solamente en el momento de la construcción de la Biblia fue que se hizo una separación. Pero son cosas interesantes que uno comienza a descubrir a la hora de estudiar la palabra de Dios. Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia. Va a estar en las pantallas y quiero que leamos el Salmo 1. Son apenas 6 versículos. Se lo quiero leer hoy desde la Reina Valera, una versión diferente que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y de estos 6 versículos del Salmo 1, hoy vamos a hablar algo que hemos titulado 2 caminos, una decisión. Y para entender esos 2 caminos y una decisión, Dios quiere invitarnos a 3 cosas importantes. Y la primera es esta. Número 1, tome nota de lo siguiente. No es tema de imposición, es un tema de reflexión. El Salmo 1, la primera parte que vamos a estudiar, no es un tema de imposición, sino es un tema de reflexión. Y si leemos nuevamente con calma el versículo 1, esto va a parecer más un tema de estudio bíblico. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón. Varón aquí es el ser humano, hombre y mujer. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí aparecen 4 aspectos importantes de reflexión, no de imposición de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y la primera reflexión es que Él dice bienaventurados. Diga conmigo, bienaventurados. Esa palabra en nuestro español pareciera como que una persona suertuda, que le va bien en todo, que es exitoso, pero esa palabra allí es mucho más amplia. Es la palabra que significa dichoso. Una persona que ha experimentado la felicidad plena en su vida porque ha encontrado la guía para alcanzar la plenitud en Él. Es la palabra bienaventurado. Se diferencia de la palabra exitoso, que de pronto uno dice en nuestro español, la palabra exitoso es como una persona que le fue bien, pero la palabra bienaventurado o virtuoso o dichoso o cuán feliz es mucho más amplia. Abarca todo en la vida. Y el libro de los Salmos está llamándonos a la reflexión de que ¿qué necesito yo hacer para ser esa persona bienaventurada?
¿Qué necesito yo hacer para ser esa persona virtuosa? ¿Qué necesito yo hacer para tener esa felicidad plena y completa que la Biblia nos quiere presentar? Y allí comienza en este primer versículo a presentar 3 reflexiones de la vida. Y la primera es andar en el consejo de los malos. La persona bienaventurada, dichosa, virtuosa, que le ha encontrado el propósito en la vida, no anda en el consejo de los malos. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de los malos, habla de una persona que sus valores es maldad. Es una persona que lo que piensa es en función de hacer lo malo. El que sabe hacer trampa, el que sabe hacer mentiras, el que todo lo malo lo sabe en su mentalidad. Sabe cómo hacerlo. Y él dice, el que anda en el consejo de malos no es aquella persona, es bienaventurado el que su consejero no es este tipo de personas y de donde recibe la información para su vida. Está diciendo, no es la persona que orienta su vida según un plan o filosofía de personas que viven en donde Dios no es una referencia para ellos. Ojo, esto no representa que entonces yo tengo que aislarme del mundo y no compartir con ellos. No, lo que pasa es que usted no anda en el consejo de ellos. Ellos no son su primera referencia. Ellos no son su referente. Ellos no son sus consejeros de primera mano. Lo segundo dice que esa persona bienaventurada, Dios quiere que reflexionemos es que no andamos en el camino de los pecadores. Y aquí la palabra camino no está hablando de una ruta física, sino que está hablando de aquellas personas cuyo estilo de vida y conducta se caracteriza por la práctica del pecado. Diga conmigo, la práctica del pecado. Todos pecamos. Todos. Un sabio mexicano muy conocido dijo, se me chispoteó. A todos se nos chispotea. Pero una cosa muy diferente, y la Biblia dice que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Hay gente que puede tener buenos valores, pero practica el pecado. Lo practica, lo hace, es consciente. Puede tener valores, puede ser trabajador, puede ser responsable, pero practica el adulterio. Es normal para esa persona tener su esposa y tener una persona que no es su esposa. Practica la trampa. Es trabajador, se levanta todos los días, va a trabajar, pero lo practica. La Biblia dice que ese tipo de personas, yo no puedo vivir mi vida, o yo no puedo seguir la ruta, o ellos no pueden ser un referente para mi vida. Y al final, el tercero dice, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. La palabra encarnecedor es burlón. ¿Y sabe qué pasa? De todos 3, el malo, el que practica el pecado y el burlón, ese es el más complejo porque el burlón es el que dice, lo que tú piensas es ridículo. Ese tema de valores no tiene sentido. Ese tema de tener que ir un domingo a la iglesia, eso es perder tiempo. Eso de construir tu vida a la luz de la palabra, eso es lo más falto de sentido que puede existir en el mundo, y él se burla de lo que tú y yo creemos. En otras palabras, por eso el tema aquí en este primer versículo, Jesús no está diciendo tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, sino que dice la persona virtuosa, brillante, talentosa, bendecida por Dios, debe reevaluar y revisar sus caminos, sus consejos y con quién se sienta a hablar las cosas de su vida. Mi mamá decía, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿cierto? Y también otro dicho muy, muy nuestro dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, si usted se da cuenta, el Salmo número 1, en el versículo número 1 dice que el hombre y la mujer dichosa, feliz, que le ha encontrado sentido y propósito y plenitud en la vida, aprende a analizar estas cosas. Diga conmigo analizar. ¿Por qué razón digo esto? Porque
Escuche esta frase, si quiere tómale una foto, léala y medítela. Donde no hay libertad de elegir, no hay amor verdadero. Y Dios busca amor, no obediencia forzada. Jesús nos ha libertado. Jesús nos ha hecho libres. Y hoy tú y yo tenemos nuestros ojos abiertos para identificar y saber que hay caminos que yo no debo seguir, que hay consejos que yo no debo buscar, que hay conversaciones con las cuales no puedo prestar, porque ellas pueden delimitar y pueden determinar el rumbo de tu vida. Vamos bien, ¿cierto? Por eso, cuando ya Dios abre nuestro entendimiento, y eso lo hace el Espíritu Santo, usted y yo entendemos versículos como este, Proverbios 14:12. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Una vez yo tuve un amigo que me llamó y me dijo, venga Ángelo, necesito que me haga un favor. Como usted es pastor y usted ora harto, yo quiero que ore por mí porque voy a abrir un negocio, voy a abrir un bar. Y yo, ¿y qué vas a vender, mocktails? Me dice, no. Está muy de moda hacer cervezas artesanales. Y yo también tengo contactos en Jalisco, México, en donde puedo traer un tequila muy bueno y estoy haciendo contacto. Le dije, uy, hermano, le dije yo, usted me metió en aprietos. Porque yo puedo orar a Dios para que el Señor le abra una puerta de trabajo, pero yo específicamente no voy a orar por un bar. Yo oro por un restaurante, por un coffee shop, pero por un bar, complicado. Hay caminos que parecen perfectos. Me dice, pero es que hermano, lo que más plata da. Le digo, perfecto, exactamente. Puede que dé más plata y parece que es el camino derecho, pero no es el camino a través del cual Dios quiere bendecir tu vida. ¿Qué dice el versículo? Parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ojo, esto no es un tema de fuerza. Usted no puede tomarse una cerveza. Pero si una cerveza le abre la puerta a usted para que de pronto le coja gusto y en ese gusto no sepa cómo manejarlo y Dios nos guarde, terminamos en una circunstancia de alcoholismo por una decisión, por un consejo, por alguien que le dijo, pruebe esto que no va a pasar nada. Así se han quedado muchos. ¿Está conmigo, cierto? Esto no es un tema de fuerza. Esto es un tema de reflexión. Diga conmigo, reflexión. Porque también Jesús nos enseñó lo siguiente. Mateo 7, 13 y 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de ¿qué? ¿La puerta qué? La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Hermano, claro. Las opciones que el mundo nos ofrece son amplias. Desbarátese. Vida solamente hay una. Hay que disfrutarla. No hay que frustrarnos. Pero ese es el camino amplio que nos puede llevar al infierno. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Usted ya lo encontró. Usted ya sabe que la ruta, que con Dios se camina, uno se siente así como estrechito, ¿cierto? Ay, uno anda como cuando se mete en un ascensor que tiene capacidad para 10 y van 15. Uno va así. Uno va apretado, ¿cierto? Pero uno va seguro. Uno ha aprendido a que hay una serie de límites. Uno ha aprendido, Dios me ha enseñado, Dios me ha dicho, Dios me lo ha mostrado. Y eso trae como resultado que tú seas una persona que descubrió el verdadero propósito para la vida. No a la fuerza. Es que no puedo hacer esto porque va a perder la salvación. El tema no es por perder la salvación, el tema es por amor a Dios. En esta semana quisiera que nosotros todos examinemos honestamente las voces que escuchamos, las redes sociales que consumimos, los amigos con que pasamos tiempo,
Las películas y las series que estamos viendo, porque detrás de ellas nos están modelando, nos están informando, nos están diciendo qué hacer y qué no hacer. Esas voces o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Nos llevan a tomar decisiones basados en Dios o basados en una puerta abierta grande y un camino grande que puede traer o bendición o destrucción para nosotros. 2. ¿Cuál es la segunda invitación que la Biblia a través del Salmo número 1 nos quiere hacer? Es la de, no es un tema de carga, sino un tema de deleite. No es un tema de carga, sino un tema de deleite. Un día, en una empresa hicieron un estudio de mirar cómo estaban los empleados en la compañía y tomaron un departamento, tomaron un grupo de empleados y colocaron unas cámaras para mirar como el lenguaje corporal, la actitud de los empleados, y notaban que había un empleado que cuando llegaba, cada 5 minutos andaba mirando el teléfono, el reloj. No se le notaba tenso, cuando llegaba desanimado, parecía niño regañado arrastrando los zapatos. Llegaba a la hora del almuerzo y ese hombre faltaba 1 minuto y estaba de pie y salía corriendo para ir al almuerzo y llegaba casi a ras del tiempo, y cuando se iba a ir, se iba a las 5 de la tarde, eran las 4:58 y ya tenía apagado todo y se iba. Pero al lado había otro que era diferente. Llevaba unos minutos antes, tenía una sonrisa en su rostro, el trabajo que lo hacía siempre se le notaba una actitud diferente. Este no tenía afán de irse rápido a trabajar porque su deseo era poder cumplir con lo que tenía que hacer, porque lo veía como una bendición y esto. Y se entrevistaron con ambos y se dieron cuenta que el uno trabajaba porque le tocaba, el otro trabajaba porque le gustaba. Y lo mismo pasa con Dios. Hay un ejercicio, hay un proceso en donde Dios quiere llevarnos a que este tema de que hay 2 caminos y una decisión es el de la decisión de amar a Dios porque queremos amarlo o porque me tocó. Es que hoy es día de la madre y mi mamá ahí estaba. Hoy es de día de las madres, quiero de regalo que vengan a la iglesia. Aquí estoy aguantándome este tipo. Gracias, mamá. Yo me doy palo conmigo mismo, o sea, qué mejor, ¿sí o no? La Biblia dice en el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y este versículo ahora se lo voy a dividir en 2. La primera parte dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre que ha descubierto el propósito de vida, encontró un secreto: se deleita en el mensaje de la palabra de Dios. Mire, esa palabra deleite es como lo que va a pasar en unos cuantos, son las 11:51, 12:16, como en una hora, camino al restaurante donde usted va a invitar a su mamita. Usted va a pedir de pronto un steak medium well, con un mashed potato, con una rica soda. Usted dice, esa carne de este restaurante es deliciosa, en especial de Applebee's, de un amigo mío que trabaja por aquí. Y usted cuando la corta y se pone ese pedacito de carne, usted dice, uy, qué delicia. Pero esa experiencia no solamente porque sabe rico, adicionalmente nos cae bien al cuerpo, adicionalmente nos trae nutrientes, adicionalmente nos trae salud, adicionalmente nos trae vida, adicionalmente nos trae energías. Y entonces, un steak, ¿de cuántas onzas es el más grande? El de 12. Uno de 12. Con un mashed potato y con bacon encima. Todavía. Usted dice, esto estuvo delicioso. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Que la invitación de parte de Dios es de que el hombre que entiende el propósito en su vida aprendió a descubrir que este libro no es una camisa de fuerza, sino que es un manual de vida.
un manual de instrucción, una fuente en donde tú y yo podemos encontrar claridad, dirección, propósito, herramientas, respuestas para nosotros. Y entonces, yo entiendo que para muchos de nosotros a veces leer es complicado. ¿Cuántos dicen que es difícil leer? ¿Lo es, sí o no? Yo le tengo buenas noticias. Hay Biblias en audio. Usted pone su teléfono, cierra Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todo eso y pone su app y escucha el Salmo. Y lo escucha, es más fácil y la voz es más bonita. Y todo esto, y usted comienza a deleitarse porque está descubriendo lo que Dios tiene para su vida. Vamos bien, ¿cierto? Pero pongamos el versículo, por favor. La segunda parte dice, y en su ley medita de día y de noche. Los que son estudiosos en la Biblia, como mi amigo Miguel, como Ernie, saben que, por ejemplo, esa palabra, su ley, ese su está con S mayúscula o minúscula. ¿Hace referencia a Dios o a quién? La primera dice, en la ley de Jehová. La ley de Jehová está clara. La ley de Jehová es la palabra de Dios, era la Torah en ese momento, hace referencia al mensaje de Dios. ¿Y su ley a quién se hace referencia? Ayúdeme. A mí. Ese hombre virtuoso tiene una ley. ¿De dónde la ha tomado? De aquí. En su ley medita de día y de noche. El mensaje de Dios se volvió tan deleitoso para él que ahora lo incorporó y dice, este es mi código de vida. Estos son mis valores. Estos son mis principios. Esto es lo que yo creo. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Gloria a Dios los que somos latinos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros aquí hablamos inglés? Machacado, pero hablamos. ¿Sí o no? Con acento así, pero lo hablamos. ¿Sí o no, Johnny? ¿Cómo comenzamos? Usted y yo llegamos a los United States, al país del inglés. Ellos son los que hablan inglés. Ese es el inglés, el idioma de ellos. Y usted y yo somos latinos, colombianos, salvadoreños, que nuestro idioma es otro. Y entonces comenzamos esa, how are you? ¿Cómo se escribe? Si no lo sabe escribir, él dice con J, how are you, para aprender a pronunciar. Así hago yo los mensajes en inglés. Escribo las cosas como pronuncio, las escribo en español. Y comenzamos a incorporar lenguaje, ¿cierto? Y a memorizar las frases. Y usted ya entonces aprendió el hello, how are you, good to see you, how you doing, I'm fine, thank you. Y comenzamos aquí a incorporar palabras y entonces ya uno lo habla más fluidito, ¿cierto? Con acento, pero lo habla. Un día usted se levanta y dice, soñé en inglés. Usted dice, oh my gosh, ya estamos avanzando. Ya el inglés se está como interiorizando. Y lo que era el idioma de los americanos, ahora se está volviendo su idioma. Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando él dijo, y en su ley medita, está diciendo que ya lo que era la palabra de Dios se está volviendo su palabra. Lo que antes usted ya no entendía, usted lo tiene adentro y lo medita. Ojo, la meditación no es vaciar nuestra mente. La meditación bíblica es agarrar esa palabra y darle vuelta. Y pensarla, y reescribirla, y memorizarla, interiorizarla y saber que es Dios hablándonos a nosotros. Y entonces ese hombre virtuoso, ese hombre talentoso, ese hombre bendecido ha comenzado a encontrarle propósito, razón y sentido al mensaje de la palabra de Dios. En otras palabras, empieza siendo la ley de Jehová algo externo que se aprende, pero al meditar día a día, noche y noche, la ley se convierte en su ley. Entonces usted dice, en mi casa no hacemos esto porque la palabra lo dice. En mi casa no mentimos porque la palabra lo dice. En mi casa y en mi vida no hacemos esto porque usted comienza a crear, basado en la Biblia, su código de conducta. Y entonces, ¿qué sucede allí? Que ya esto no es un tema de carga, sino que esto es un tema ¿de qué? De deleite. Por eso yo lo quiero motivar a algo. Durante esos próximos 150 días, cuando leas la Biblia, abre tu corazón, despeja tu mente y permítele a Dios que te hable. Arranca es, no lea la Biblia para llenarse de información, lea la Biblia para que Dios le hable. 2,
Cuando le diga a Dios que le hable, dígale, enséñame algo. Algo nuevo descubra. Algo nuevo. Tercero, dígale a Dios, si me quieres corregir, corrígeme. Ay Dios, pero es que mi esposa me lleva diciendo por 30 años que soy muy desordenado y preciso llega usted a un versículo donde diga, y los desordenados X cosa. Ay Dios, mi esposa tenía la razón. Bueno, a veces Dios nos habla de otras maneras diferentes, pero no importa que Dios nos corrija, pero también permita que Dios le prometa algo. Diga que Dios me prometa algo. A mí me gustan las promesas porque es que las promesas de Dios son las que me mantienen a mí empujando, avanzando, creyendo, enfrentando las circunstancias diferentes. Eso hace la palabra. Ahora, la Biblia, recuerde esto, no es una cadena que te ata, es un manantial que te sacia. Cuando usted comienza a descubrir bien esto, descubre cosas lindas. Yo le estoy ayudando a leer mejor la Biblia. Leámosla diferente. ¿Por qué? Porque la obligación produce religión y el deleite produce una relación. El propósito de esto es relación con Dios, no religiosidad. Tú no puedes, no hagas. No. Eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Y aprendemos a reflexionar. O sea, es que ese cristianismo o esa religión así que no se puede. No, Dios nos dio libertad. Administrémosla, manejémosla, vivámosla. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a dar amor por su palabra. El Salmo 119, versículo 97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermoso, hermoso. Cuando ya comenzamos a experimentar esto, amamos la palabra. Y cuando amamos la palabra nos pasa cosas como esta. Salmo 119, versículos 49 y 50 que dice, acuérdate de la palabra que diste a tu siervo. Usted dice, Señor, el domingo pasado, cuando predicábamos en la iglesia, este versículo decía esto, acuérdate que tome esa palabra para mí. Y dice, porque tu palabra me infunde esperanza. No las palabras de Ángelo, no el TikTok, no el chiste. La palabra me infunde esperanza. La palabra trae esperanza. ¿Y qué más dice? Y este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Qué le digo yo? ¿Van a haber momentos difíciles? Sí. ¿Van a haber luchas? Las tendremos. Pero ¿qué dice la palabra? Sus promesas nos infunden vida. Señor, la economía está muy dura, pero tú eres mi proveedor. Los exámenes no se ven bien, pero tú eres mi sanador. Las relaciones no están marchando bien, pero tú eres el que restaura las vidas. Estoy batallando con debilidades, pero tú eres mi fortaleza. Hay incertidumbre del mañana, pero tú eres mi esperanza y mi confianza. Mire que lo que le estoy diciendo, ¿de dónde viene? De la Biblia. Lo invito a que leamos la Biblia estos 150 días. Un salmo, uno. Número 3, no es un tema de obligación, sino es un tema de esperanza. Entonces, este hombre bienaventurado, virtuoso, feliz de parte de Dios, como resultado experimenta que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Aquí yo encuentro 4 cositas interesantes en este versículo, que no es un tema de obligación, sino es un tema de esperanza. Esa persona encontró una esperanza de que, número 1, va a tener estabilidad. Dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. La palabra plantado aquí no es de que el árbol de que, oiga, tan de buenas lo plantaron al lado del árbol de ese río, no. Fue que alguien lo tomó y lo colocó en un lugar específico para que allí fuera donde creciera, se desarrollara, avanzara y todo. Y ese alguien que fue Dios. ¿Se acuerdan la serie que hicimos aquí que se llamaba Plantados? La Biblia dice, plantados en la casa de Dios floreceremos. Es Dios quien nos planta. Pero cuando Dios es el que nos planta, usted y yo encontramos estabilidad. Estabilidad. No es un árbol ahí que creció por casualidad, no es un árbol ahí que
tan de buenas. No es un árbol de una matera, no, es un árbol plantado. Y ese árbol plantado tiene estabilidad. Y en Dios tenemos la esperanza de que somos personas estables, arraigados, echando raíces. Pero no solamente estamos estables, sino que somos productivos. Dice que da su fruto en su tiempo. Da el fruto a su tiempo. Plantado, amando a Dios, amando su palabra, escuchando la voz de su espíritu, Dios trabaja. Y el fruto del perdón se va dando. El fruto de la responsabilidad se va dando. El fruto de la puntualidad se va dando. El fruto de la reconciliación. El fruto va comenzando a florecer. Y comienza a decir, oiga, me estoy pareciendo más a Jesús. Estoy pensando más como Jesús. Estoy respondiendo más como Jesús. Estoy actuando más como Jesús. Eso es fruto. Algo interno. La otra parte dice, y su hoja no cae. La hoja habla de vitalidad. Diga conmigo vitalidad. Su hoja no cae. Habla de salud. Habla de permanencia visible. Habla de resistencia en las estaciones. Para que la hoja no se caiga es porque es resistente el árbol. Eso hace Dios en ti y en mí. ¿Está conmigo, cierto? Mire cómo no es un tema de obligación, sino de una esperanza de que yo no seré una veleta ahí para donde vaya todo el mundo. No, yo en Dios me vuelvo estable, yo en Dios me vuelvo productivo, yo en Dios me vuelvo fuerte, pero dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Yo no tengo que andar buscando que me salgan las cosas bien. Tengo un estándar en Dios que lleva a que todo salga bien, todo marcha. Se abren las puertas, se avanza, se logran los propósitos, se cumple lo que se intenta. Vemos los resultados porque la mano poderosa de Dios está allí en medio nuestro. Le aclaro lo siguiente. Esto no significa que tú y yo no vayamos a enfrentar dificultades, no. Esto no significa que todo nos va a salir bien, no. Pero sí significa de que Dios está contigo y conmigo y que en las diferentes temporadas de la vida Él está allí para ayudarnos. La hoja no se cae, el fruto llega a su momento. El árbol no se va a caer porque estoy plantado en Dios. Esto me lleva a reflexionar en lo siguiente. El que confía en Dios no ha terminado nunca, porque siempre hay algo más por delante. Siempre hay algo más por delante. Hay algo más. Pero perdí esto, hay algo más por delante. Cortito. Mi hija mayor se casó hace un mes, va a ser un mes. Se tuvo que ir un mes antes porque le salió un trabajo allá en Houston. Aceptó el trabajo, llevaba 4 semanas, ya iba a cumplir el mes. Y le mandaron la programación de trabajo y la habían colocado un domingo. Ella preguntó, ¿será posible que no me programen los domingos? Le dijeron, ¿por qué? Es que yo soy cristiana y voy a la iglesia. Le dijo, manda un correo a HR, eso fue un viernes. Sábado descansó, domingo fue a la iglesia. El lunes a las 8 de la mañana, ella entraba a las 9, le llega un correo de HR, tu contrato ha sido cancelado. ¿What? En cuestión de minutos recibió una llamada, era el de HR, le dijo, María, queremos informarte que tu contrato se canceló. ¿Pero por qué? Por decisiones personales. ¿Pero por qué? Le cortaron todo. ¿Por qué? Porque decidió preguntar y decir, yo le dedico un día a Dios. Pero Dios tiene algo mejor. Pero Dios trabaja algo mejor. Pero Dios está en control. Pero Dios le está ayudando. Pero Dios les está revelando a ella. Y aunque tuvo que pasar este trago amargo una semana antes de casarse y no ha encontrado todavía trabajo, está aprendiendo a descansar y a plantarse en Dios. Porque finalmente, ¿cómo termina esto? El versículo 4 al 6 dice, no así los malos, sino son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en su juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malos los lleva a perdición. Aquí no habla de dos personajes, aquí habla de un contraste. Aquí habla de seguir reflexionando. O yo soy de los malos o yo soy de los buenos.
o yo quiero seguir el camino de los buenos, o yo quiero seguir el camino de los malos, pero yo sé que Dios cuida el camino del justo. El que no es justo ya sabe lo que le espera, pero a mí, si decido tomar este camino, me va a ir bien. La pregunta que yo me hago en este día es: ¿cuál camino vamos a tomar? ¿En qué nos está contrastando Dios? ¿En qué nos está sacudiendo Dios? ¿En qué hemos pensado que eso es un tema de fuerza, de imposición? Tienes que hacer, y Dios te dice: no. Quiero que reflexiones. Quiero que medites en tu vida. Quiero que mires las decisiones, los pasos, los consejos, el camino que estás tomando, si te está llevando verdaderamente a lo que es correcto. 2, esto no es un tema de obligación, esto es un tema de deleite. ¿En qué momento perdimos el amor y el gusto por Dios? ¿O en qué momento pensamos que esto es un tema de obligación? Jocosamente dicen: a la fuerza ni los zapatos entran. 3, esto no es un tema de obligación, sino de esperanza, de saber de que si yo aplico esto que Dios me enseña en el Salmo número 1, de ahí en adelante las demás cosas se darán naturalmente. Vamos a hacer 2 cosas. La primera: hoy hay amigos aquí en medio nuestro que posiblemente dicen: yo necesito que mi vida tenga un cambio de camino. ¿Qué debo hacer? El cambio de camino se da cuando le entregas tu vida a Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, experimentamos un cambio, y el único que nos puede ayudar a que haya ese cambio es Jesús. Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, quiero que repitas conmigo la siguiente oración y digas: querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjame felicitarte. No estamos pretendiendo que cambies de religión, estamos deseando que tengas una mejor relación con Dios. Y deseamos que tu caminar, tu propósito y tu vida pueda ser diferente. Y eso se asegura de la mano de Dios. Te esperamos en el punto de información si tienes más preguntas, y estamos para servirte. Ahora ponte de pie, mi amada iglesia.